Muy bien, pues muy buenos días. Buen inicio de semana a todos. Tenemos domingo de Super Bowl y de noticias muy interesantes en el dossier. ¿Cómo viste, Raúl, todos estos temas? Gracias, Ricardo Landero. Sí, pues como dices, hay muchos temas y mucha información esta semana. Trataré de ser breve para decir que en el rubro de desarrollo me llama la atención esta línea que cruza por diversos periódicos y fuentes de información sobre pues la desigualdad que seguimos experimentando pues en todo el planeta y en México. Pero por ejemplo en México este artículo eh, de Gómez Hermosillo en el Universal, de que 6 de cada 10 no ganan suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas, ¿no? O que 4 de cada 10 carecen de seguridad social, pues es lamentable que 5 de cada 10 no tienen un contrato estable, o 9 de cada 10 no tienen sindicato quien los defienda ante un menoscabo de sus derechos, es también muy preocupante, ¿no? Explica, pues, parte de la angustia, la situación actual, y que aparte el 70% trabaja en el sector comercio, el 46% de los trabajadores en grandes empresas, con más de 250 trabajadores, pues también no ganan suficiente como para pagarse la canasta básica. Entonces, es muy preocupante. Eso revela sustancial del problema que estamos viviendo, ¿no? Al mismo tiempo, otra noticia en términos de que, bueno, sigue avanzando la digitalización, ojalá que esta sea una digitalización humanista, ¿no? Como apuntó Janet Leiva en el Financiero, me pareció una nota también importante, y esta doble apunte, por un lado de Lorenzo Meyer y por otro lado de Jan Meyer, en el sentido de que Oxfam también hace referencia a la gran desigualdad estructural entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, ¿verdad? Por un lado y por el otro. Esto se traslada al tema de las vacunas, porque los grandes laboratorios productores de las vacunas las concentraron y no las distribuyeron ni permitieron el acceso de alguna parte al menos para que se vacunara la población más extensa que habita en la parte sur del planeta, y esto también es un problema. Y ya para terminar, en temas de democracia y derechos, pues hay bastantes notas, ¿no? Sobre todo este reporte de la Unidad de Inteligencia del Economista, del descenso en los índices de la democracia. Hay más democracias híbridas que democracias libres, y al contrario, también yo apuntaría a dos notas optimistas. Uno, la tasa de natalidad está bajando, no solo en lugares como España o Japón, en China, y yo creo que en América Latina también debe estar bajando. La segunda es que con todos los impactos de la pandemia estamos siendo resilientes, estamos resistiendo, y creo que legítimamente preparándonos para que haya más democracia, no solo en el ámbito, Ricardo, de la representación política formal, los congresos o los órganos políticos, sino en los sindicatos. Me llama la atención el movimiento canadiense, el movimiento en Estados Unidos, en varias empresas globales, y que también en México, a nivel de los sindicatos y de algunas otras organizaciones, se esté manifestando este deseo de la democracia y de la defensa de los derechos, ¿eh? Así lo veo en términos generales. Sí, yo creo que Rogelio Gómez se vuelve una lectura obligada, ¿no? Cada vez que saca los artículos en el Universal, hace unos datos muy puntuales respecto de la pobreza, muy relacionado con el trabajo. Y él ha advertido esta situación desde hace ya muchos años, de que la pobreza extrema en México también está en los asalariados. Entonces, lo ligamos con el artículo de la jornada
que se llama Pobreza y Estratificación Social en México. Este documento tienen que leerlo, porque viene muy claro todos los estados del país, cómo han avanzado en los últimos 30 años o disminuido en materia de pobreza extrema, pobreza alimentaria, y sin duda nos da un panorama muy claro de dónde está realmente el punto más fuerte de función social real en México, ¿no? Que es en la cuestión económica. Y esto, desde luego, pues nosotros lo podemos ligar un poco con lo que plantea la ONU, cómo se ha reflejado esta situación en el mundo, pues en un aumento de ansiedad, ¿no? O sea, 6 de cada 7 personas tenían ansiedad antes de la pandemia. Con la pandemia se ha vuelto esto de veras algo preocupante. ¿Por qué? Pues porque se manifiesta de esa manera y se manifiesta en varios ámbitos. O sea, se manifiesta, por ejemplo, en el tema de la democracia. Tú hablabas de este artículo de The Economist, donde hicieron una balance de los sistemas democráticos del mundo, y realmente viene a barrer con todo el planeta, porque tanto Latinoamérica como España, como infinidad de países, realmente los ponen en un nivel muy bajo de ámbito democrático, pero a mí me parece que es más bien una manifestación de la sociedad que no está encontrando en este modelo democrático y político una representación o acción que realmente le dé una salida. O sea, ahí ves a Costa Rica, ¿no? Como una de las notas que dicen es, el problema que tenemos es la falta de participación y de legitimidad que está teniendo unas elecciones en este momento. Entonces, ese sería, ahí vería yo un primer punto, ¿no? Desde luego, se va manifestando en varios temas, o sea, cómo los jóvenes también están dejando de estudiar, por ejemplo, ¿no? 2 millones de personas, de jóvenes, de niños, no se inscribieron en este ciclo escolar. Eso debe de poner los temas ahí que tenemos que observar, ¿no? No sé, sería un primer elemento que vale la pena leer, ¿no? No, sin duda. También agregaría el artículo muy pertinente de este sábado en el Universal del doctor Sergio García Ramírez sobre los riesgos en términos de la agenda en México, de la reforma en materia de seguridad, la Guardia Nacional, la electricidad o energía, y también el tema de la reforma electoral. Creo que es pertinente su advertencia, llamada de atención, de que se tiene que activar la oposición, tiene que articular argumentos sólidos y claros para que podamos valorar y debatir estas reformas adecuadamente. Y del lado del gobierno, también precisar y transparentar lo más posible esas decisiones. Creo que el papel de la prensa es muy importante. Creo que el tema de el periodismo no se puede soslayar, máxime con el caso de Loret de Mola y el presidente de esta semana, y pienso que debe caber la moderación de los dos lados, porque no es cualquier periodista y también no es cualquier gobernante, ¿no? Eso es una gran legitimidad del presidente, y del otro lado también una posición en el mercado de noticias muy importante de este periodista. Yo creo que ahí también cabe un espacio de encontrar justo la ponderación de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer, de los dos lados, estimado Ricardo. Sí, digo, también tenemos faros, ¿no? Que nos van dando un poco también el camino. Creo que la entrevista que pusimos de Diego Valadez respecto del constitucionalismo como una verdadera opción de fortaleza también para darnos consolidación, en donde no encontramos muchas respuestas. Y el pronunciamiento que hace Antonio Gutiérrez, la ONU, respecto de cómo en este momento la gobernanza mundial es la que está fallando. Pero entonces, ¿qué es la salida que se propone desde estos grandes visiones del mundo que tenemos que ir encontrando en un momento de crisis sanitaria, económica, política como la que nos encontramos? O sea, sí hay faros que nos pueden ir guiando, ¿no? De alguna manera,
también tenemos que ir contrarrestando algunos aspectos como los contrastes que tenemos de lo que tú planteabas, la desinformación como arma o herramienta política, ¿no? Y pues me parece que por ahí va más o menos hoy la información esta semana. Claro, así es. Pues muy contento de que compartir contigo y con nuestros queridos amigos, redes, colegas, estos documentos, esta información, el dossier que cada semana estamos elaborando con tu muy puntual intervención, estimado Ricardo. Muchísimas gracias. Saludos a todos y que tengan buen inicio de semana a todos. Que esté muy bien. Hasta pronto.